Indra metió 4.000 votos de más en las elecciones autonómicas. El contrato da potestad a los delegados y subdelegados del gobierno a cambiar los datos electorales, a modificarlos. Según mi opinión, creo que ya se ha producido este fraude electoral, porque el PP y el PSOE son la misma mierda. Son la misma mierda al servicio del gran capital. Un caso muy parecido al de Venezuela, pues el gobierno no quiere dar acceso a las actas. Cuando pasa en Venezuela todo el mundo hable, y cuando aquí no se revisa nada es algo normal y hay que fiarse. Los jueces tienen mucha presión, como hemos visto con el juez que lleva el caso de Pedro Sánchez, que le están presionando por todas partes. Y entonces, para darnos una lección, para que se nos quitasen las ganas no solamente a nosotros, sino a los que pudieran venir detrás de nosotros, pues toma, aquí tenéis una multa de 3.000 euros. Buenas a todos, hoy tenemos el auténtico placer de contar con José Miguel Apellido, conocido por luchar contra la corrupción y las estratagemas que se hacen en las elecciones, una persona que de verdad tiene conocimiento porque se ha estado peleando siempre con la administración y con las empresas subcontratadas por la democracia y por la transparencia. De hecho, nosotros le conocimos en una manifestación, nos contó un poco a lo que se dedicaba, nos gustó, le trajimos a otro canal que tenemos y hemos decidido también traerle aquí porque pensamos que lo que tiene que aportar os puede interesar a todos. Así que, bienvenido. Encantado, gracias. Yo lo primero que quería preguntarte, porque he estado buscando todo lo que hay sobre ti, te llegaron a multar y todo por esta labor que estás haciendo. En el año 2021, para las elecciones autonómicas de Madrid, llegamos a un acuerdo con un partido pequeño para tener la posibilidad de impugnar las elecciones en caso de que no se realizase el escrutinio general, cosa que no pueden hacer las asociaciones ni los particulares, solamente lo pueden hacer los partidos políticos. Entonces, nuestra asociación, de la cual yo soy el presidente, llamada Asociación Plataforma de Elecciones Transparentes, llegó a un acuerdo con el partido Unidad de Centro, UDEC, y fuimos en sus listas como independientes, con la intención única de poder impugnar las elecciones si veíamos que no se hacía el escrutinio general. Y la cuestión es, ¿qué es el escrutinio general? Pues es el escrutinio oficial, el bueno, el único que vale. Lo que se hace el domingo por la noche, cuando se cierran los colegios electorales y ya se han sumado los votos de cada urna, es el escrutinio provisional, que hace una empresa privada llamada Indra, que suele ser Indra, y que se pasa por los colegios electorales, recopila los datos y hace una suma total provisional. Y la gente dirá, pero bueno, pero no se tienen el resultado una vez que se cuentan los votos de las urnas. No, porque es que hay 60.000 urnas para el Congreso y 60.000 urnas para el Senado. Y cuando se suman los votos de cada urna se obtienen 60.000 sumas parciales, pero no se conoce la suma total. Esa suma total la hace Indra con los datos que le da cada mesa electoral. Y por eso, la noche de las elecciones, conocemos el resultado total provisional, repito, ¿bien? El bueno, el único que vale, es el escrutinio general, que se hace por parte de la Administración Electoral en las juntas electorales provinciales o en instalaciones de esta Administración. Y ese escrutinio, esa suma, la tienen que hacer funcionarios de la Administración Electoral presididos por magistrados y por profesores de universidad, de políticas, de esa rama. Entonces, resulta que desde el año 2000, desde que se aplicó la informática a los procesos electorales, no se hace el escrutinio general. Y los parlamentos se conforman con lo provisional, ¿no? Con base en el escrutinio provisional, y así lo ha declarado la Junta Electoral Provincial de Sevilla. Esto ocurrió en el año 2015 y aquí tengo el documento oficial donde la Junta Electoral Provincial de Sevilla declara abiertamente, sin ningún tipo de vergüenza, que no se hace el escrutinio general desde el año 2000. Expediente 504 de la Junta Electoral Central, que al final les obligó a hacer el escrutinio general y hicieron una chapuza, pero esto queda para la historia. Esto es un documento histórico por el que las generaciones futuras y presentes podrán ver que no se hace el escrutinio general desde el año 2000, que se fían del escrutinio provisional para conformar el Parlamento. Claro, hay mucha gente
que le va a explotar un poco la cabeza con esto, porque luego te preguntaré por manipulaciones, por casos que hay que de repente aparecen más votos, cambios que hacen, pero antes de eso yo creo que hay que explicar qué es Indra, porque mucha gente cree que parece como algo mítico, ¿no? De no Indra, pero no se dan cuenta de que eso en realidad es una empresa. Me gustaría que contaras un poquito qué es. Tengo entendido que antes era una empresa estatal que se privatizó con las privatizaciones liberales de Felipe González o Aznar, no lo sé. El caso es que desde entonces la administración del Estado tiene una participación del 20%, pongamos, y el resto es capital privado, del cual hay que destacar las acciones que tienen los fondos buitre, que no recuerdo ahora, son de segunda categoría, pero que los propietarios de Indra son fondos buitre y el Estado, que son los que eligen al equipo que va a hacer el escrutinio general. A las instalaciones de Indra, al ordenador central, le llegan la noche electoral los datos y ellos hacen la suma con su algoritmo, con su ordenador, pueden hacer lo que quieran, porque no tiene supervisión alguna. No tiene supervisión alguna. Hicieron el paripé hace un año de que el CNI, perdón, el Servicio Secreto Español, auditó el programa de Indra antes de las elecciones, pero claro, eso lo pueden dar el cambiazo cuando quieran. Quien tiene que auditar ese programa tendría que ser la administración electoral, que no lo hizo. Bien, por lo tanto, yo de la investigación que hizo el CNI respecto al programa informático de Indra no me fío nada, pero nada. Además, emitieron un informe de una página y se quedaron tan tranquilos. Eso es alucinante. Entonces, Indra, los propietarios de Indra eligen al equipo que va a hacer el escrutinio provisional, que tiene barra libre para hacer lo que quiera. Puede hacer lo que quiera porque no hay supervisión alguna por parte de nadie. Hay que decir que si Indra se encarga de hacer el escrutinio provisional es porque ha firmado un contrato. Y el de las elecciones de 2023, del 23 de julio, se llama pliego de condiciones técnicas. ¿Bien? Y se puede ver en uno de los apartados que por la firma de ese contrato, los delegados del gobierno y los subdelegados del gobierno tienen la potestad de modificar los datos que les da Indra. O sea, el contrato, el pliego de condiciones técnicas firmado entre el gobierno e Indra da potestad a los delegados y subdelegados del gobierno a cambiar los datos electorales, a modificarlos. Eso está escrito en el contrato. Por lo cual, nuestra asociación, junto con el Partido Progresistas contra la Corrupción, que preside Javier Marzal, presentamos hace unos meses una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, denunciando el contrato por el que se le adjudicó el escrutinio provisional a Indra. Pero la cosa va más allá. Porque es que nosotros hemos sido testigos desde el año 2019 que nos dimos cuenta de que algo raro había en el proceso electoral. Pues hemos acudido asiduamente a los escrutinios generales que nos hemos encontrado. Porque eso lo hacéis para comprobar si los datos son verídicos, ¿no? La comprobación que hacéis. Pero claro, el problema está en que a no ser que sea un ente muy grande es muy difícil, ¿no? Poder contrastarlo. O sea, tendrían que ser los partidos grandes los que deberían de preocuparse por hacer esto. Y mi pregunta es, ¿por qué crees que no lo quieren hacer? Claro, nosotros como pequeña asociación de 10 personas, 5, pues dijimos, bueno, pues si no quiere hacer el escrutinio general, la administración electoral, pues vamos a tratar de hacerlo nosotros. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues vamos a pedirle a nuestros asociados y colaboradores que hagan una foto del acta que debe colgarse en la puerta de los colegios electorales, nada más terminar el recuento de las urnas, que nos envíen las fotos y con eso hacemos un escrutinio popular. Pero claro, nos enviaron fotos de un 5% del total y claro, por eso no se puede sacar el resultado definitivo, se puede extrapolar, por lo cual decidimos concentrarnos en si se hacía o no se hacía el escrutinio general. No si había fraude o no había fraude, porque eso ya queda lejos de nuestras posibilidades, pero sí podíamos... Para vosotros lo que denunciáis es las irregularidades en sí, que dan pie a que sea más fácil hacer fraude. Claro, entonces vamos a concentrarnos
en ser testigos de si se hace o no se hace el escrutinio general, porque si no se hace, la administración electoral da barra libre a la empresa privada y al gobierno, a los subdelegados y delegados del gobierno a modificar los resultados. Bueno, a mí hay gente incluso un chico que trabajó en Indra me decía, pero ¿y por qué van a hacer eso? Claro, pero aún así, ¿y por qué no lo van a hacer? Yo creo que sí que hay que, ¿no?, poner coto y controlar que determinadas cuestiones sean transparentes, porque si no, estamos facilitando que puedan hacerlo. Claro, entonces sería un acto de ingenuidad por parte del pueblo fiarnos del capitalismo financiero o del capitalismo industrial y de sus lacayos políticos, de los grandes partidos me refiero, Sí. que han demostrado durante lo que llevamos de régimen, pues de 40 años, pues ya han demostrado su corrupción, que se han vendido al gran capital. Ya está demostrado su corrupción. ¿Por qué vamos a fiarnos de ellos a la hora de contar votos? De hecho, se supone que Vox al principio, porque él se quedó en las europeas, en las primeras se quedaron a 2.000 votos o algo así de sacarlo, y ahí se pusieron a impugnar, y luego ya de repente han dejado de hacerlo, ¿no? Y de hecho son de los que contribuyeron, si no me equivoco, a que os multaran. Así es. Vox descubrió que no se hacía el escrutinio general en las elecciones autonómicas de Andalucía de 2015. Fue en las de mayo. Esas en las que salió Ada Colau y Manuela Carmena como alcaldesas. Fueron esas exactamente. Entonces, vieron que en la provincia de Sevilla no se hizo el escrutinio general. Lo reclamaron, consiguieron que se hiciese y se descubrió que había unos 4.000 votos de más metidos por Indra. Indra metió 4.000 votos de más en las elecciones autonómicas de 2015, a raíz de lo cual dijo Santiago Abascal, oye, que el año pasado, 2014, nos quedamos a 2.000 votos de las elecciones europeas y no recuerdo yo que se hiciese el escrutinio general. Y le exigió a la administración electoral que se hiciese el escrutinio general, pero dijo la administración electoral que no, que ya había prescrito y ya nada de nada. Pero podría haberlo hecho a su manera, porque las actas se conservan en las juntas electorales provinciales. ¿Bien? Estas juntas electorales provinciales, algunas son amables y dan acceso a las asociaciones que lo pidan, comprobarlo, pero hay otras juntas electorales que te dicen que no te dan esos documentos públicos. O sea que tenemos a la propia administración electoral que no hace el escrutinio general y la mayor parte de las juntas electorales provinciales se niegan a dar acceso a la ciudadanía a las actas. Y tenemos aquí un caso muy parecido al de Venezuela. El de Venezuela, las últimas elecciones de hace unos meses, 2024, pues el gobierno no quiere dar acceso a las actas. Y las actas es lo que vale ante la ley. De hecho, dijeron que sí y luego salió Diosdado Cabello diciendo que ni papeles ni nada, que venga, no, y ya está. Pero en el fondo, claro, es que lo que hacemos aquí facilita que en un futuro se pueda hacer aquí. Según mi opinión, creo que ya se ha producido este fraude electoral. Es una opinión basada en los datos provisionales de la propia Indra de las elecciones de abril de 2019 y en las elecciones de noviembre de 2019. ¿Qué me hace sospechar que ha habido un fraude? Pues la forma que tiene su escrutinio provisional. Se puede ver que el escrutinio provisional de las elecciones de abril de 2019 tienen forma de algoritmo matemático. Es un algoritmo matemático. Eso no es casual, no es producto de la suerte ni del azar, en absoluto. Eso es un algoritmo que han metido ahí, a propósito. Y también hubo ese algoritmo en las elecciones de noviembre de ese mismo año, 2019, que luego se modificó en el escrutinio general porque el PP de Álava exigió un escrutinio más exhaustivo y por 200 votos, más o menos, consiguió quitarle un escaño al PNV. Pero que Indra es muy sutil, en mi opinión, a la hora de robar votos. ¿Por qué? Porque tampoco hace falta robar muchos, porque tenemos la ley de Hont. Y la ley de Hont concede el último escaño de cada provincia, pues 1.000 votos, 2.000. Si quieres explicar un poco cómo es la ley de Hont, yo creo que a la gente no tiene mucho conocimiento de cómo funciona electoralmente el país. Si quieres explicar la ley. Es una ley que distribuye los escaños de manera no representativa, de manera artificiosa. Hay personas que piensan que es para reducir el número de partidos presentes en el Parlamento y así
que solamente haya poquitos y que sea más fácil conformar las mayorías y formar los gobiernos. Pero que concede el último escaño de cada provincia, pues por pocos votos. Entonces, no hace para robar 50 escaños, no hace falta robar 1 millón de votos, sino solamente unos poquitos en cada una de las 50 circunscripciones. Y ahí restan, claro, diputados a la gente. Claro, y no solamente eso, sino que imaginemos que queremos que... O sea, PP tiene 80 votos, el PSOE tiene 80 votos. Entonces, con robar 10 escaños se produce una diferencia de 20, porque PSOE pasaría a tener 90 y al PP se le quitarían 10 y se quedarían en 70. Luego la diferencia sería de 20. No hace falta robar 50 ni siquiera. Solo tienes que robar 10, 15 para que haya una diferencia de 30. ¿Y tú crees que eso ya pasa, ¿no? A ese nivel. Sí, yo creo que ha pasado por las evidencias palpables del escrutinio provisional de Indra, de las elecciones de abril y de noviembre de 2019, que son algoritmos matemáticos. Claros. Pero ¿y el partido de la oposición que, por ejemplo, es el perjudicado? ¿Por qué? O sea, yo sí sé el por qué, pero quiero que la gente... ¿Por qué crees que se callan? ¿Porque están esperando su turno o por qué? Pues por lo que se decía en el 15M, porque el PP y el PSOE son la misma mierda. Son la misma mierda al servicio del gran capital, que juegan a estar peleados, pero que en lo esencial... Y luego tienen sus partidos muleta que dependen de ellos, de que van de la mano. Claro. Es una falsa democracia. Es que la gente con esto siempre es como la conspiración, vale, muy bien la conspiración, pero también hay que tener en cuenta que la gente está obedeciendo sin plantearse nada. Es decir, yo creo que cualquier persona que analice un poco la política española se da cuenta que hay un déficit democrático importante, representativo y que estamos en una crisis un poco a todos los niveles en el país. Y yo no sé por qué le extraña tanto a la gente que en lo electoral no sea igual de decadente que lo estamos viendo en el Parlamento y en otros sectores o ámbitos de la sociedad. Y yo creo que sí que es un tema interesante y que hay que plantarlo encima de la mesa. Yo sinceramente creo que hacéis muy buena labor. Sé que muchas veces os tratan como estos locos ya vienen aquí, pero luego cuando a la gente le toca lo suyo, lo hemos visto en el caso de Vox, lo vimos con Alvise, ahí sí quieren hacer recuentos, cuando a ellos sí les conviene. Y si luego en el fondo la gente se pliega a hacer esos recuentos es porque a lo mejor la mosca detrás de la oreja sí que la tienen, porque si no, ¿por qué se ponen a recontar o a mandar a gente a escrutinios? Y yo creo que eso demuestra que por lo menos la duda razonable, la gente que está metida en política sí que la tiene. Tendrán sus dudas, pero se las callan muy bien. Los grandes partidos saben que no se hace el escrutinio general, pero aceptan los resultados provisionales. No sé qué tratos deben tener bajo cuerda o bajo manga, pero esa gente sabe lo que es el escrutinio general y sabe que no se hace. Y se conforman con el escrutinio provisional. Eso es seguro. Podemos elucubrar por qué no. Pues yo pienso que están todos compinchados. Ya está, es así. Pero lo que es seguro es que saben que es el escrutinio general y que no quieren que se haga. Eso es seguro. ¿Por qué la gente no sabe o no quiere saber? Esto deviene, a mi entender, de la degradación del pueblo propiciada por el progresismo. El progresismo que viene de la Revolución Francesa. A partir de ahí, los que mandaban, para ampliar su poder, necesitaban disminuir el poder del pueblo, para lo cual uno de los métodos es hacer que sea estúpido y vicioso. Y se han esforzado durante década para que seamos así lleguemos a este punto de degeneración. Dieron un gran salto con la revolución contracultural y por eso estamos así hoy en día. Yo todavía tengo la esperanza de que el ser humano sea capaz de realizar operaciones lógico-matemáticas de tercer grado, como mínimo. Por eso sigo insistiendo en explicarles a mis hermanos de especie diferentes engaños propiciados por la élite que manda. Pero es difícil porque el grado de corrupción al que hemos llegado de manera voluntaria por parte de las élites es tremendo. Ya nos encontramos al final de nuestra civilización, no tenemos hijos, esto se acaba nuestra civilización. ¿Y por qué? Por la decadencia, no solamente por la corrupción de los que mandan, sino la corrupción del pueblo, que ya se ha corrompido en gran medida. ¿Con qué partidos? Porque hay muchos partidos que hablan de regeneración democrática, de cambiar la Constitución, grupos.
¿Con cuáles habéis contactado para estas cuestiones? Pues con todos. O sea, nosotros vamos al escrutinio general y hablamos con los apoderados de todos. Llevamos la documentación. Oye, que la Junta Electoral Central dice que la Administración Electoral debe hacer el escrutinio sin contar con los datos de Indra ni de la Administración convocante del proceso electoral. Se lo decimos a todos. Vox, PP, PSOE... Y es que no nos hacen ni caso. El único que más caso nos hizo fue Vox, pero poco. Claro, en el momento, ¿no? Claro, fue una vez, dos, puntualmente. Y pues estamos tratando de informar a todos los partidos y a toda la ciudadanía para que se fijen en este problema. ¿Pero qué podrían hacer aparte de exigir el escrutinio, tanto legalmente como a nivel político? ¿Qué podrían hacer? Porque claro, es una lucha muy titánica, ¿no? Como que implica mucho esfuerzo, sobre todo cuando no eres grande. ¿Cuál es la propuesta o qué piensas que se puede hacer? Hacer el escrutinio general. Eso es muy sencillo porque se hacía antes de que se aplicase la informática a los procesos electorales, se recontaban los datos de las actas por parte de los funcionarios de la Administración Electoral que tardaban una semana. Y lo hacían. Incluso a día de hoy, en países como Irlanda, tengo entendido que se sigue haciendo así, que no se fían de los ordenadores, que los funcionarios de la Administración Electoral de Irlanda se pasan una semana contando y sumando los datos. Pues claro que se puede hacer eso, si es que es básico. Pero es difícil porque todavía no somos una gran mayoría de personas exigiendo que se haga el escrutinio general. Pero claro, la exigencia para ti sería a nivel legal, ¿no? Supongo, o más allá. No, más allá, claro. Porque los jueces tienen mucha presión, como hemos visto con el juez que lleva el caso de Pedro Sánchez, que le están presionando por todas partes. Entonces, imaginaos los jueces que tienen que decidir si se repiten o no se repite el escrutinio general. Yo es que veo muy difícil la reivindicación, salvo que haya una presión general de movilización, de conciencia y de cambiar un poco el régimen que tenemos en general. Yo no veo una salida de que ellos digan, venga, sí, vamos a hacer el escrutinio para perder el poder, ¿no? Yo creo que o es algo muy a la ofensiva o lo veo complicado. Vamos, en mi opinión, lo veo complicado. Sí, por supuesto. Hacen falta apoyo de la ciudadanía y partidos políticos que exijan que se realice el escrutinio general. Claro, porque esto se hace en todas las elecciones, en todas. ¿Es así? Sí, desde el año 2000 no se hace. Afortunadamente, cada vez más partidos y más personas se están dando cuenta de que no se hace el escrutinio general y están exigiéndolo. La gente no sabe ni lo que es. O sea, la gente pensará que el escrutinio general es esto que se hace, que a un par de horas después ya pone al 60% y ya se hacen la idea de cómo es y ya está. Hay mucho desconocimiento. Nosotros llevamos desde 2019 explicándolo y bueno, algo hemos avanzado. Sí, se avanza poco a poco. Yo sé que es una lucha pues que debe de llevar 10 años conseguirlo. Pues llevamos desde el 2019, ya llevamos 5 años. Que para la gente que no te conozca, José Miguel va manifestación por manifestación diciéndole a la gente que a ver si espabila. O sea, lo digo que por lo menos insistente y disciplinado eres, desde luego. Sí, son cosas loables. Sí, yo llevo las octavillas. Sí, pero que independientemente de que la gente pueda compartirlo o no, que son cualidades que hay que reconocer en las personas. Y yo de hecho cuando te vi así dije, sí, vamos a hablar porque me gusta la gente que cuando tiene una meta va por ella. Sí, yo me lo tomo en serio porque mi vida va dentro de la del pueblo español y si el pueblo español desaparece, yo también. Sí, está claro. Así que más me vale a mí ponerme las pilas y concienciar a mis conciudadanos porque es que si ellos caen, yo también. Leí que cuando te multaron fue con el voto a favor del PP, del PSOE y de Vox. ¿Podrías explicar un poco eso para que la gente entienda, pero sobre todo cómo es el proceso de que ellos voten para que os multen a vosotros? Esto fue en las elecciones autonómicas de mayo de 2021, de Madrid, las del 4 de mayo, en las cuales nos presentamos junto con el partido UDEC, Unidad de Centro, lo que nos dio la potestad de impugnar. Puedes reclamar luego, ¿no? Claro, porque si no, no podíamos impugnar. Entonces, impugnamos. No, sí. Lo lógico y lo democrático no sería que lo pudiera impugnar cualquier persona. Pienso yo. Yo también, porque si somos ciudadanos con derecho a voto, podremos reclamar que no se hace el escrutinio general. Podremos, pero no.
porque esto no es una democracia participativa ni representativa, no, esto es una partitocracia. Esto es una partitocracia y los ciudadanos, sí, nominalmente tenemos derecho a voto, pero si no cuentan los votos como manda la ley, no tenemos ninguna potestad para reclamar, lo cual demuestra que esto es una partitocracia, junto con otras razones. Entonces, impugnamos. Mayo 2021. En un primer momento, la Junta Electoral Provincial de Madrid dijo que no, que estaba todo bien y que los resultados eran correctos, los resultados provisionales. Entonces, alzamos la reclamación a la Junta Electoral Central, que es la superior, y le dijimos, oye, que tenemos pruebas audiovisuales. Y la Junta Electoral Central dijo que no era su competencia, porque ellos no tienen la capacidad de examinar esas pruebas. No tenían. Y eso que es la Junta Central. Entonces, pues yo pensaba que tendrían poder sobre sus subordinados para castigarles, pero no quisieron ni ver las pruebas, porque decían que eso no entraba dentro de sus competencias. Bien. Entonces, fue cuando ya tuvimos que ir por lo contencioso administrativo. Hasta entonces habíamos ido por lo electoral, que es una jurisdicción particular, ¿no? Contencioso electoral administrativo, en el Tribunal Superior de Madrid. Claro, allá hay que ir con abogado y procurador. Dinero, claro. Y el que pierda paga las costas. Y resulta que va de Vox, el PP y Más Madrid de Íñigo Errejón. A pesar que era el PSOE, Más Madrid, ¿no? Más Madrid. Y que pide nuestra condena en costas. ¿Pero y por qué? Decían que era mentira lo que decíamos, que estaba todo bien hecho. ¿Pero y por qué Vox entonces hacía reclamaciones antes igual? Porque en 2015, en la provincia de Sevilla, en representación de Vox había dos personas muy especiales. Estaba el juez Francisco Serrano, ex juez, el cual terminó fuera de Vox por tener ideas propias y ver que la dirección de Vox se había salido del camino inicialmente tomado. Por eso le echaron, porque es una persona íntegra, y le echaron al juez Francisco Serrano. Y además, junto con el juez Francisco Serrano, estaba José María Arenzana, que es un periodista que lleva investigando el tema desde el año 2012. Gracias a José María Arenzana y también al juez Francisco Serrano se consiguió este documento histórico, porque José María Arenzana, el periodista, venía investigando desde 2012 y pudo asesorar a Francisco Serrano. Por eso en 2015 se consiguió, porque la oveja negra de Francisco Serrano estaba de representante en Sevilla. Luego hubo una purga dentro de Vox, creo recordar, donde se niveló, se quitaron las cabezas pensantes y se pusieron las cabezas obedientes. Eso pasa en casi todos los sitios, ¿eh? Y por eso hubo tanta diferencia entre 2015 y 2021, por el cambio de rumbo que dio la dirección de Vox. Pero es que pueden no hacer nada y ya está, aunque no les guste. Porque quedaban en evidencia. Quedaban en evidencia por haber admitido el escrutinio provisional. Y entonces, para darnos una lección, para que se nos quitasen las ganas no solamente a nosotros, sino a los que pudieran venir detrás de nosotros, pues toma, aquí tenéis una multa de 3.000 euros, que pagamos mitad y mitad la asociación y el partido, pero para intimidar. Esto es intimidación. Pero a la gente de a pie 3.000 euros es dinero. Sí, claro, para nosotros sí. Claro, ellos ahogan. Claro, por eso no volvimos a intentarlo. Y optamos por la opción de informar a los partidos ya constituidos y a otras asociaciones. Y conseguimos movilizar a Hazte Oír. Hazte Oír es una asociación cristiana. Sí, pero no es un partido tampoco, ¿no? No, pero tiene muchísimos afiliados, y al haber convencido a los de Hazte Oír, ellos convencieron a sus asociados. Y eso fue un gran salto cualitativo. Y no influyeron en Vox, porque bueno, con el PP y con Vox, ¿no? A raíz de esas elecciones autonómicas, al ver que no se hacía el escrutinio general, se sumó a la causa, de manera independiente, Gabriel Araujo, que es perito informático de los mejores del país, e hizo 3 informes periciales que demostraban que no se había hecho el escrutinio general. Y ya con esos 3 informes periciales, aparte de poner reclamaciones y todo esto, sirvió para que en estas últimas elecciones europeas el partido Justicia Europa se sumase a la causa, de tal modo que ha hecho el mismo camino que hicimos nosotros. Nosotros en 2021
presentamos el contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Madrid. Nos lo denegaron junto con la condena en costas. Alzamos la denuncia al Constitucional. El Constitucional dijo que eso no, que no pasaba nada, que estaba todo bien. Alzamos la denuncia al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, el cual no quiso admitir nuestra denuncia por un error, por una cuestión formal, porque uno de los abogados había firmado en papel y otro había firmado digital. Y eso bastó para tumbar la denuncia. Qué lástima, porque a lo mejor ahí sí os pueden haber dado la razón. Pero afortunadamente este año el partido Justicia Europa ha hecho el mismo recorrido que nosotros y hace una semana o dos presentó la denuncia en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Esperemos que ellos tengan más suerte y estamos a la espera de cómo va a resolver el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ese recurso que ha puesto. Es interesantísimo. Estamos a la espera de los resultados. El problema está en que Europa también defiende los intereses de cada títere, de cada país. Así que bueno, a ver si hay suerte, desde luego. Sí, además el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha sido noticia que el 20% de sus miembros, magistrados y jueces, de alguna manera u otra, tenían vínculos con las ONGs de George Soros. Eso está demostrado. ¿Tú crees que esto pasa bueno, has dicho que en Irlanda no, pero en los países que sí que se han informatizado, el resto de la Unión Europea, ¿tú crees que pasa también? Sí, también. Hubo fraude electoral en Estados Unidos en las elecciones de 2004 o 2020 en Florida. Sabéis que por pocos votos ganó... Al Gore. Bush. Sí, a Al Gore. Claro. Entonces... Y le pedían que reclamara y no lo hizo. Al Gore se lo aceptó. Entonces hubo una especie de juicio, no sé de qué categoría, en el que se invitó a participar a un programador informático al cual le habían intentado sobornar para que amañase las máquinas de votación de Florida. Entonces le llevaron a juicio y este señor dijo que se había negado y le preguntaron, ¿no? ¿Y para hacer un fraude electoral por medio de la informática hay que trabajar mucho? Y él dijo, no, con 100 líneas de código es suficiente. 100 líneas de código. Bastaba para cambiar el resultado electoral. 100 líneas. O sea que vamos, que es bastante fácil, ¿no? Es facilísimo. Esa manipulación. Es facilísimo. Yo no entiendo de informática, pero 100 líneas de código son pocas. Si se revisa bien, yo creo que también es fácil, ¿no? Demostrar si eso se ha hecho o no. El problema es que hay mucha gente tapando. Claro, si se revisase, se podría descubrir, pero no se revisa, porque no se hace el escrutinio general aquí en España. Entonces... Es curioso que cuando pasa en Venezuela todo el mundo hable y cuando aquí no se revisa nada es algo normal y hay que fiarse. Es muy llamativo. ¿Qué piensas del régimen constitucional del 78 y de cómo ha ido evolucionando y de la situación que tenemos ahora por culpa de ese régimen también? Sí, esto ya a nivel personal. Yo creo que ha sido nuestra desgracia. A nivel de nacimientos, de moral, económico, ha sido nuestra destrucción. Porque el sistema parlamentario liberal no es realmente una democracia como la ateniense. No. Es una democracia en la que manda realmente la alta burguesía. Y los partidos políticos son sus siervos. Esto es la democracia parlamentaria liberal, cuya primera representación creo que fue de 1650 ahí en Inglaterra. Creo que fue Cromwell o el que siguió a Cromwell, que empezó con la monarquía parlamentaria. Y luego aquí en Europa se impuso con la Revolución Francesa. Y claro, en estas democracias parlamentarias manda la alta burguesía. Bien, que entonces, 1800, pues la alta burguesía, quien estaba en la cima, era el capitalismo industrial. Esos eran los que mandaban. Pero ha habido un giro, ha habido un cambio en el poder de la cúpula. Y creo que desde 1970 quien pasó a estar en la cima de todo fue el capitalismo financiero. Cierto que las familias industriales y financieras se han ido casando entre sí. Sí, se han fusionado. Entonces están tan fusionadas que no hay que molestarse en decir quién está por encima de uno. No, el bancario y el industrial, capital financiero, está claro. Claro, ya están amalgamados. Entonces, ellos son los que mandan en una democracia liberal. Y los partidos les obedecen por A, por B o por C. Ya sea porque tienen deudas con ellos,
Ya sea porque... El tema de las deudas es importante. La gente cree que no, pero Izquierda Unida, por ejemplo, tenía rehipotecada 2 veces la sede de Olimpo. Y han tenido que estar con Podemos y con Sumar y en realidad vender su alma y su futuro por la deuda económica que tenían. Y yo supongo que en la derecha será parecido. Sí, sí, sin duda. Y luego están las puertas giratorias. Puertas giratorias que pasan de la administración pública a las empresas privadas. Y al revés, tienen ministros que son empresarios en realidad. Así es. Por eso en las democracias liberales pierde el pueblo y gana la alta burguesía. Con respecto, bueno, yo estoy preguntando ya un poco más de política en general, pero yo creo que es interesante para cerrar el podcast. Bueno, ya sabes que hay mucha teoría, mucha gente muy polarizada ahora. Creo que la polarización es uno de los síntomas más graves que tenemos ahora. Polarización en el mal sentido, no de que se radicalicen para cambiar las cosas, sino de que la gente está en torno a problemas que para mí son menores, ¿no? Izquierda, derecha, rojos y azules, como la eterna guerra civil, y en realidad no hay bandos de nada, está todo el mundo defendiendo lo mismo, por lo menos los que mandan realmente. ¿Qué crees que va a pasar con Sánchez? Tenemos un año complicado, la gente dice que va a haber elecciones. ¿Qué crees que va a terminar pasando? Hay que partir de la base de que PP y PSOE son la misma mierda. Y luego tienen sus partidos muleta, ¿bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Si tenemos al PP que hace lo mismo que el PSOE. Entonces, ¿qué esperanzas tenemos en caso de que gane el PP? Pues va a ser más o menos lo mismo. Cambiarán un poquito las formas, pero un poquito, nada más. Y van a seguir con el plan, van a seguir con la agenda y no sé si podremos pararles. Yo estoy intentando pararles de este modo, que creo que puede ser bastante útil. Entonces, aunque Sánchez sea condenado, el sistema permanece. O sea, la estructura, la maquinaria sigue en marcha. Si Pedro Sánchez está ahí es por su docilidad, por su falta de escrúpulos. Es difícil de encontrar a alguien tan psicópata. Por eso le conservan bien, porque es que es dificilísimo. Pero no faltará otro que se le parezca. Y lo pondrán allí. Aunque sea del PP, va a ser uno similar. Claro. También. Entonces, la maquinaria PP-PSOE y sus muletas van a ir hacia adelante. Van a seguir con la agenda de nuestra destrucción. ¿Qué piensas de la Unión Europea y de las repercusiones que tiene, para mí, negativas sobre España? Pues la Unión Europea es un instrumento del gran capital occidental, que pues ha moldeado las estructuras estatales europeas en beneficio propio. Tiene que darle apariencia de democracia para fomentar el consumo, para que la gente se crea libre. Eso vende mucho. La democracia, la libertad, eso vende. Entonces, adoptando una imagen democrática, nos llevan hacia el totalitarismo. Totalitarismo hasta el punto de hacer carnets de vacunación. Es que, por ejemplo, a nivel de imposición de agenda, de lo que tú estabas diciendo, de esta agenda woke o progre, como la queréis llamar, la Unión Europea para mí son los que más imponen y que para mí más defienden esos intereses extranjeros o supranacionales de pasar por encima de la nación. Yo creo que la Unión Europea es la que más se usa por parte de ese gran capital del que hablas para imponernos todo a los países europeos. Y luego hay países, ya no solo movimientos, sino países donde está gobernando gente que está poniendo zancadillas un poco a estos, sobre todo países del este, que tienen una cultura más tradicional, vamos a decir, o que lo mantienen. ¿Qué piensas a futuro de la Unión Europea con respecto a estos grupos o estos partidos, obviamente Orbán en Hungría, o en Eslovaquia, Fico, o sea, es decir, también desde la izquierda hay gente que está como rompiendo con eso? ¿Qué piensas que puede pasar en el futuro? Como quien manda en la Unión Europea es el gran capital y que tiene su estrategia liberal, es el liberalismo. Y el enemigo del liberalismo son los estados-nación, las naciones. Y tienen que acabar con las naciones para hacer su estado liberal, que no haya ninguna cortapisa al liberalismo. ¿Bien? Pero ese liberalismo, además de económico, es
moral y espiritual. De ahí de ahí que el capitalismo esté imponiendo la ideología de género en las escuelas. La ideología de género es esa que dice que el ser humano no nace, se hace. Eso es existencialismo ateo. Entonces, el ser humano no nace, se hace. Entonces no hay derecho natural, objetivo y universal. Y por tanto, todo es relativo. No hay ni bien ni mal. Todo es relativo. Especular en bolsa hasta destruir un pueblo no está mal, es relativo. La dictadura absoluta no está mal, es relativo. ¿Bien? Entonces, a los liberales quieren liberarse de los límites morales. No solamente de los límites económicos, sino de los límites de la moral. Ese liberalismo llega hasta ese punto. Sobre lo liberal, yo siempre lo digo y mucha gente se enfada porque hay mucho liberal, o más bien liberal conservador, que está como en contra de lo woke y tienen como bastante choque, sobre todo por lo social, lo familiar, etcétera. Pero yo siempre digo que lo peor que tiene esta izquierda woke es que abrazó una esencia liberal y en el fondo los que imponen este liberalismo que estás hablando en cuanto a conductas, y en lo económico ya ni te cuento, es lo liberal. Yo creo que lo peor que tiene lo woke es la parte que tiene el liberal. Y yo siempre que digo esto, la gente se echa las manos a la cabeza, pero esto que estás diciendo tú, por ejemplo, es que va un poco por ahí, de que esta agenda que nos están imponiendo es liberal. Por mucho que se disfrace de purpurina y que se disfrace de supuestos derechos, de imponer, claro, porque la izquierda habla de conquistar derechos, pero lo que yo veo son imposiciones a todos los niveles. Y yo creo que esa agenda que nos imponen para mí sí es liberal. O sea, es woke, pero también es liberal. No sé qué piensas sobre esto. Principalmente es liberal. Pero también hay un componente marxista. Pero no un componente marxista clásico materialista, no. Sino, sí, de posmoderno. Claro, ya sería el neomarxismo, la nueva izquierda que surge de la contracultura, mayo del 68. Sí, Klaus Kahn lo desarrolló muy bien esto. No lo llamo neomarxismo, pero sí. Claro, es un tipo de marxismo, pero que no es materialista. Y quitándole la esencia que pueda tener de transformación o revolucionaria. Claro, es un marxismo idealista. Sí. Por lo tanto, no sé hasta qué punto se le puede llamar marxista. Yo creo que no. Pero conserva algunas de sus características. No, muchas. Sí, como el colectivismo, pero mal entendido el colectivismo, ¿sabes? Colectivo LGTBI, colectivo de las mujeres, ¿sabes? Es una mezcla. No, hay más cosas de la época nihilista nacional. Tienen, para mí, todo lo que era lo que considero que puede haber sido erróneo o que se desvirtuó, eso lo han abrazado y lo han hecho peor todavía. Sí, pero del tándem neomarxismo, liberalismo, quien lleva la batuta es el liberalismo. Sí, yo también lo creo. Entonces, ¿cómo es posible que haya liberales conservadores que no se den cuenta de que lo woke esté siendo impulsado por las élites capitalistas y en vez de eso se fijen en el señuelo del marxismo? Pues claro, pues deben de ser ya cuestiones personales. Deben de tener tanta manía al marxismo y tanto afecto al liberalismo que no quieren ver... Solo ven la parte que les conviene. Claro. Entonces, anteponen su placer intelectual al dolor de la verdad. O el fetichismo histórico, ¿no? De dónde vienen y es que, bueno, es que me quedo con esto porque yo vengo de tal y lo que veo y en realidad tendrán que romper con eso, tener pensamiento crítico y analizar las cosas según son ahora, que eso para mí es lo materialista, y no según fueron hace 100 años intentando extrapolarlo ahora mecánicamente. Yo creo que es otro problema que tiene este tipo de grupos, porque a nivel de relatos sí que es verdad que cogen cosas del pasado, por ejemplo, de esa izquierda marxista, pero lo traen aquí y lo desvirtúan para mí, le quitan toda la esencia. Las élites está mal decir élites porque élite tiene un significado positivo y estos que mandan no tienen nada positivo a mi entender. Pero para que nos entendamos rápidamente, las élites, o mejor dicho, las oligarquías tienen sus planes, pero esos planes no son eternos e inamovibles, sino que tienen que variar y adaptarse a las circunstancias. Entonces, en función de sus necesidades, van modificando la ideología del pueblo. Pues ahora te doy feminismo. Que mañana quiero que haya más nacimientos, pues te quito el feminismo y te doy el Islam.
que dentro de 4 días... O el antirracismo, entre comillas, que es la moda de ahora. Yo creo que es lo que más impulsa. El feminismo ha perdido un poco y han cambiado de dirección. Claro, según las necesidades de la oligarquía. Bien, ya te digo que dentro de 50 años a lo mejor la oligarquía es antifeminista. Si para su supervivencia lo necesitan, vamos, no cabe duda ninguna para mí. Claro, claro. Entonces, ahora mismo las oligarquías occidentales tienen un problema muy, muy grande. Y es que su moneda, que es el dólar, lleva sin respaldo físico alguno desde 1971. Desde entonces es fiat, deuda, dólar, deuda. Que para dar un poco más de consistencia se ligó al dólar. Y Arabia Saudita llegó a un acuerdo con Estados Unidos para vender su petróleo exclusivamente en dólares y avalar así y respaldar así el dólar. ¿Qué ha ocurrido hace 2 meses? Que Arabia Saudita ya ha acabado con ese contrato y va a vender su petróleo en las monedas que le Sí, plazcan. en la que le den, sí. Por lo tanto, el petrodólar se acabó. El único respaldo que tenía el dólar, que es la exclusividad de la venta de petróleo en dólares, eso se acabó. Entonces, ahora mismo el dólar no está respaldado por nada en absoluto, ni siquiera en petróleo. ¿Y qué va a ocurrir dentro de 2 semanas? Que se van a reunir Brasil, Rusia, China y Sudáfrica y van a crear una moneda avalada por oro al 40%. Pongamos en un platillo de la balanza al dólar deuda y en otro platillo a la moneda internacional del BRICS respaldada por un 40% por oro. ¿Qué va a pasar? Pues que el dólar y el euro y el yen y la libra se van a hundir. Yo creo que Estados Unidos algo muy sucio hará, igual que lo hizo con el patrón oro. O sea, para acabar con el patrón oro hicieron un chantaje internacional, entre otros a la Unión Soviética, en la cual o hacían lo que ellos querían o iban a fomentar una crisis mundial. Y yo creo que Estados Unidos hará algún tipo de cosa deshonesta moralmente para intentar mantenerse, porque si no va a pasar lo que dices tú. Pero yo creo que algo harán, porque Estados Unidos, si se caracteriza por algo, y lo que es el capital financiero internacional al que responden, yo creo que algo sucio, rastrero harán para imponerle a los demás su moneda, porque si no, no van a poder competir, porque se va a devaluar, yo también lo creo. Ya lo están haciendo. Por eso la guerra de Ucrania, en previsión de este acontecimiento, la vuelta al patrón oro por parte del BRICS, hace 10 años se dio el golpe de Maidán, creo que fue en 2014, se dio el golpe de Maidán, en previsión de lo que va a ocurrir dentro de 2 semanas, para tener a Ucrania del lado de la OTAN y, según dicen algunos analistas geopolíticos, poder instalar en Ucrania misiles balísticos que no pudiesen ser detenidos por la cúpula antimisiles de Rusia por estar tan cerca. De ahí deviene la guerra de Ucrania. Y lo que está sucediendo ahora mismo con Israel, que está desbocado, es por lo mismo, porque dentro de 2 semanas el BRICS crea una moneda avalada por oro. Como gane Trump, va a empeorar lo Oriente Medio. Ucrania puede que no, pero Oriente Medio va a empeorar porque él se quiere meter ahí. He escuchado sus declaraciones y decía que quería atacar a Irán en sus instalaciones. Quieren quitarse Irán de en medio, efectivamente. Porque es que parece ser que Donald Trump es sionista. Bueno, yo creo, no sé si será sionista como tal, pero tiene acuerdos, incluso le están financiando y están apoyándole y le van a apoyar más, yo creo, porque Biden es verdad, me refiero, no Biden la persona, que está mal, yo creo que no está apta para la política, yo creo que debería de jubilarse y descansar, pero yo creo que lo que es su administración, que en realidad es la de Obama, ha tenido una línea más de conciliación con otros poderes y ha enfadado mucho a los sionistas y a Israel. Y efectivamente Trump va a ir con mano dura. De hecho, él está diciendo que va a solucionar lo de Ucrania porque se quiere meter de verdad en Oriente Medio y quiere acabar con Irán. De hecho, es una cosa que incluso en su anterior mandato él quería subyugar a Irán con medidas, pero ahora tiene la oportunidad de hacerlo de otra manera, porque además Estados Unidos, lo sabes tú también, la industria armamentística es vital. Entonces tienen que estar en algún sitio que les compren el armamento. Y yo creo que va a ser contra Irán, es mi opinión, ¿eh? Sí, ahí están las declaraciones de Donald Trump, que dice que cuando él llega al poder, ganas tiene de darle a Irán
guerra. No, sí, va a apoyar a Israel más que nadie, yo creo. Donald Trump es verdad que no ha hecho intervenciones hasta ahora, por lo menos no directas, cuando él estuvo en el poder, pero yo creo que la de Irán va a ser la grande suya, con la que va a pasar en parte a la historia. Todos los presidentes hacen operaciones que son los de Estados Unidos, como la que define sus mandatos, y yo creo que la de Trump va a ser Irán. No sé qué piensas tú, pero yo lo creo firmemente. Durante los 4 años que estuvo Donald Trump de presidente, tengo entendido que no hizo ninguna guerra. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahora? ¿Va a cumplir su palabra de atacar a Irán? A mí yo deseo que no. Yo deseo que no y que la transición de un orden mundial a otro sea lo más pacífica posible. Porque yo quiero vivir en paz, indemne, y no quiero ni que me corten el suministro de petróleo, ni nada por el estilo. Pues para eso están a punto ya. Va Israel a responder y como lo haga con dureza, el estrecho de Hormuz le van a cerrar. Así es, así es. Entonces, antes de terminar, quisiera yo hablar de la inmigración masiva. Entonces, ese es nuestro tema favorito. Eres más que bienvenido a hablar de ello. Se está produciendo un tremendo flujo migratorio desde los países africanos, especialmente, hacia Europa, con el consentimiento y la voluntad del capitalismo financiero. No es una cuestión de las ONGs, no, esto es el capitalismo que quiere que entren. Entonces, ¿para qué? ¿Qué quieren? O sea, ¿qué quieren? Entonces, una de las hipótesis poco conocidas es que, en caso de que se llegue a una tercera guerra mundial o una situación prebélica, va a hacer falta mucha infantería. Y la infantería, ya saben ustedes, que es carne de cañón. De hecho, dicen que ahora la guerra son los dones, pero si te fijas, es verdad que tienen mucha importancia, pero son son picadoras de carne y necesitan carne para ser picada. La guerra en Rusia, o sea, de Ucrania y Rusia, la infantería está muriendo a un porcentaje brutal. Y efectivamente yo creo que necesitan carnaza para ir a morir al frente. Eso sí que es verdad. Claro, ya a cambio de ser infantería en la Tercera Guerra Mundial, les van a dar la nacionalidad. Es una hipótesis, ¿bien? Por supuesto, tendrán que ser respetadas sus costumbres medievales. Porque es que si no, no vienen. Claro, porque si no se quejan. Si no tienen 5 esposas con el velo puesto en casa y con el cinturón de castidad, ellos no van a ir a la guerra. Tienen que tener la seguridad de que cuando vuelven a casa los churumbés sean suyos. Esa es una de las hipótesis que ha sido poco mencionada. En general, por todo el ámbito que estamos preocupados. Pero en foros de geopolítica y militar sí lo he escuchado yo. Bien. Y otra parte es que estos nuevos inmigrantes que están entrando en edad militar bien podrían servir no solo para la guerra externa, sino para la guerra interna cuando los pueblos occidentales digamos, oye, que no queremos aquí una dictadura totalitaria, ni aunque sea pro-Grewok. Entonces, ¿quién va a venir a imponernos esa dictadura? La hipótesis es que... Esa hipótesis, yo no creo que sea un plan, pero sí creo que pasa. Es decir, si tú ves Francia, claro, ¿a quién pide el voto Mélenchon? ¿A qué estrato social quieren sumar para confrontar con una extrema derecha que es todo el mundo, que no piensa como ellos, que no quiere la imposición de esa dictadura? Mucha gente de origen migrante se alinea con los patriotas de cada país, o sea, eso que vaya por delante, pero sí que es verdad que yo veo que la intención es sumar a esa gente y con el miedo a, no, es que te van a echar, es que sumar a esa gente. Yo no creo que sea un plan, pero sí que creo que pasa. O sea, yo creo que sí que es un interés que tienen ciertos de esos partidos, o de, bueno, que defienden el régimen, de esos regímenes, por sumar a gente y que ¿cómo decirlo? Que las identidades, todo lo que sea cohesionador, muera para tener a gente dócil y sumisa. Es lo que yo defiendo, de hecho, que esta mezcolanza que quieren crear, aparte de para explotar a la gente y cierta gente a ganar dinero, porque el gran capital lo que quiere es dinero, pero también quiere control. Y yo creo que cuando tienes a la gente aislada y sumisa, es muy fácil, ¿no?, que controlarles, ¿no? Kluskar hablaba del consumo transgresor en los 70, pero es que yo creo que ha evolucionado incluso más. Y creo que así es como pretenden también controlar las poblaciones occidentales.
Yo creo que hay un plan. Yo creo que los que mandan tienen su think tank de gente muy, muy inteligente, que hace planes a 100 años vista. 100 años vista. 50, 40, vamos, eso seguro. Pero de 100 años vista. Otra de las funciones que cumple la inmigración masiva es implementar el relativismo. Porque claro, cuando si la sociedad está compuesta por personas de la misma cultura, pues es todo más uniforme. Claro, más cohesión. Claro, pero si vienen de otras culturas, no te digo de una, sino de 20 culturas, se desdibuja todo. Sí. Entonces, lo bueno y lo malo ya no está tan claro, porque lo que es bueno para los islamistas no es bueno para los cristianos. Sí, el cosmopolitismo es un cáncer, está claro, y se está viendo cada día más. Y eso sirve para implantar el relativismo moral y cognitivo. El moral sirve para exculpar a los criminales de la alta burguesía, que especulando en bolsa se cargan a 1 billón de personas solo con apretar un botón, con hacer una apuesta en café o en trigo, se cargan a 1 billón de personas. Así se les exculpa. Pero y también el relativismo cognitivo. El relativismo cognitivo es que todo es relativo a nivel de verdad. O sea, que no hay una verdad, no hay nada real. Entonces esa genera una confusión tal, el relativismo, que es que las personas afectadas por esa ideología no tienen norte. No, y esto que dices me parece interesantísimo. De hecho, hay una filósofa que es armenia, pero ella se ha criado en Argentina, que habla de la poshumanidad y habla precisamente de que a la gente nos quieren como a los caballos, así, tapados para un sitio y no sabes, todo es posible, a la vez nada es posible porque todo es muy relativo, como dices tú. Y a mí me parece algo muy cancerígeno para nuestra sociedad, porque tiene a la gente como desperdigada, a lo loco y sin poder cohesionarse, sin poder hacer nada. Esto que has dicho me parece interesantísimo. Así es. Y es la ideología obligatoriamente de moda. Las escuelas infantiles, bachillerato, universidad, todos los muchachos les están adoctrinando. Tienen inquisición. El que se sale le banean o le... En todos los aspectos de la vida, yo creo, ahora mismo, en la sociedad. Sí. Está surgiendo una resistencia. Hicieron una encuesta que, si no me equivoco, el 30% de los adolescentes eran antifeministas. 30%. Que a mí me parecen pocos. No, y te digo, y eso también, que hay presión. Es decir, si a ti te pregunta alguien que sabes que te está preguntando sobre eso, pero tú eres antifeminista, hay presión de que como digas lo que no debes, te van a brear. Entonces, claro, el porcentaje tiene que ser muchísimo más alto. De hecho, he visto a periodistas de estos sistémicos a más no poder decir que hay un proceso de derechización en la juventud. Y es como, pero es que claro, contra lo vuestro, es normal que la juventud se rebele. Eso no les convierte en el nuevo nazismo, sino en gente que empieza a pensar un poquito que lo que hay a lo mejor no es lo adecuado. Así es. Que tú y yo seríamos de extrema derecha para ellos. Si les preguntamos, los dos seríamos de extrema derecha. Por supuesto. Y no lo somos, pero para ellos sí, en su cabeza, 100%. Sí, exactamente. Y aquí convendría ser preciso a la hora de emplear el término nacionalsocialista o nazi, porque según las ciencias políticas, ser nazi es algo muy concreto, es ser socialista nacionalista en los años 1930. Es una ideología concreta, incluso aunque lo lleves más allá, es una ideología en sí. Y para esta gente es todo lo que vaya en contra de su agenda. Es el nazismo, el fascismo, es que es así. Claro, por eso profesores de ciencias políticas como Pablo Iglesias, empleando la palabra nazi, no de una manera científica, sino casi como si fuese un San Benito, sí, que significa el mal absoluto, pues eso es una falta de profesionalidad muy grave. Bueno, pero es que un profesor de geografía política, como era él, que se dedica a retar a la gente a decir 5 ciudades de Venezuela y él no se las sepa, y es profesor de geografía política, eso sí que es tirar fondos del Estado a la basura. Sí, yo estuve militando en Podemos, que lo sepan ustedes. Nosotros no, nos libramos. Lo confieso.
Porque es que yo creí que iban a luchar contra los especuladores financieros que habían provocado... Tú venías del 15M también. Sí. O sea, no es tan raro que acabaras ahí. Claro, porque yo me creí lo que prometían. Prometían que iban a luchar contra los especuladores financieros que habían causado la crisis. Lo raro sería que permanecieras allí. Pero que te engañaran al principio es normal, hombre. Sí, estuve 2 años y pues me lo tomé en serio, claro. Pues ahora estoy aquí con las octavillas del escrutinio general. Pues antes iba con las de Podemos. Entonces, cuando yo me di cuenta de que Podemos estaba del lado del capitalismo financiero, pues me dio un disgusto. Claro. No obstante, antes de irme, yo traté de convencerles y les dije, oye, mira, que el feminismo de género está al servicio de las oligarquías. ¿No os dais cuenta? De hecho, la huelga feminista la financiaba y fomentaba el Gran Capital y el gobierno. O sea, ¿qué huelga es esa? Y yo se lo explicaba. Y me encontré con una cerrazón sectaria. Lo intenté 3 o 4 veces y ya a la cuarta dije, mira, me voy ya. No hay manera. Sí. Y escribí una novela sobre el tema, una novela ensayo titulada El matriarcado ultravioleta. Ya la he traducido al alemán y al inglés, pero en español es mejor, porque es el idioma que yo domino. Claro. Y ahí cuento cómo entré yo en la contracultura, de la cual es el máximo representante Podemos, y cómo ahora me posiciono ahora me posiciono contra la contracultura. ¿Dónde se puede adquirir esa novela? Para que la gente lo sepa. Pues la he publicado en Amazon. Ah, pues ya está, eso es muy fácil. Amazon.es. Facilísimo. Pues ya sabéis Sí. El título, ¿eh? El que quiera, ahí lo tiene. Muy bien. Y bueno, por último, aparte de tu libro, nosotros queremos que la gente recomiende un libro antes de finalizar los podcasts. Así que aparte del tuyo, uno que te guste y que creas que a la gente le puede interesar. Pues yo creo que el mejor de todos es El Quijote. Yo lo he leído muchas veces y es que es alucinante. O sea, es que siempre tiene algo bueno. Es que es alucinante. Según lo lees, vas sacando detalles nuevos, ¿no? Claro que sí, tiene sentido del humor, tiene inteligencia, tiene de todo. ¿Ese es el mejor? A mi entender. No hay nada mejor. Yo creo que todo buen español tiene que leerse El Quijote. Creo que eso es una obligación. A mí me lo obligaron a leer cuando tenía 17 años. A mí también en el instituto. Entonces no me entró. O sea, no me entró porque es que te aseguro que no lo entendía. O sea, era incomprensible. Pero ya llegué a los 24 y dije, mira, tengo que aprender un poco de oratoria porque se me da un poco mal hablar y tengo que mejorar la forma de hablar, ¿sabes? Entonces cogí El Quijote y lo puse a leer en voz alta. Y así, año tras año, ahora ya lo entiendo perfectamente. Bueno, casi, porque como me separan 5 siglos, pues todavía tengo que aprender más. Pero que fue una buena forma para que yo aprendiese a hablar. No sé cómo se llama estos ejercicios de pronunciación. Ahora mismo se me ha ido la palabra. Sí, como de logopedia y demás. De logopedia. Entonces yo les animo a la gente a que se desarrollen plenamente y sobre todo sus facultades cognitivas y de Sí, oratoria. siempre hay que dar la mejor versión de uno mismo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Claro que sí, que no se conformen con tener el título de bachillerato o de la universidad, que eso en realidad no demuestra que se ha sido inteligente, Sí, que se ha es desarrollado. un papel, sin más. Hay que fomentar, Claro. capacitarse. Hay que ser autodidacta. Está bien tener un título, pero que también hay que ser autodidacta y cultivarse a lo largo de toda la vida, desde el principio hasta el fin. No vale decir, no, es que yo ya tengo 60 años y yo ya no quiero saber nada. Yo me pongo aquí la televisión y no quiero aprender nada. Pues hemos escuchado a muchas personas que no quieren seguir aprendiendo. Yo quiero seguir aprendiendo hasta el último día y les animo a los espectadores a que lo hagan porque tiene sus frutos. Y en el camino, en el aprendizaje, uno se despierta, no hace falta café. Bueno, pues muchas gracias a José Miguel por estar aquí y los que nos estéis escuchando, compartid el podcast, dejad comentarios, vuestras impresiones y daros las gracias por el apoyo que nos dais desde hace muchísimo tiempo. Espero que este nuevo formato os guste y ya me iréis diciendo qué os parece. Un saludo a todos.